comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días para todos los profesionales que nos acompañan en el webinar. Hoy les voy a presentar los resultados del trabajo de grado de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, la cual consistió en la identificación y análisis de factores de éxito de la gerencia de proyectos en pymes del sector TI en Bogotá, realizada por los ingenieros Juan Andrés González, Daisy Velandia y quien les habla Sandra Sánchez, en dirección del ingeniero Germán Eduardo Giraldo. Esta es la agenda que vamos a abordar en la sesión de hoy. Y vamos a comenzar con los antecedentes. La motivación y razón de ser de este proyecto es porque las pymes constituyen una importante contribución para la economía nacional. De hecho, el 96.4% de las organizaciones del país son pymes, de las cuales alrededor del 30% se ubican en la ciudad de Bogotá, contribuyendo de esta manera al aporte del PIB nacional. Listo, perfecto, gracias. Entonces, como les venía comentando, de esas MIPYMES el 30% se encuentran en la ciudad de Bogotá y de esta manera contribuyen al aporte de la ciudad al PIB nacional, que para 2015 fue del 24.4%. Sin embargo, a pesar de la importancia de estas organizaciones, se encontró que entre 2009 y 2013 el 35.2% de estas pymes fracasaron en Bogotá, lo que nos da indicaciones de que se requieren mecanismos y herramientas para que estas empresas requieran ser competitivas y productivas. Los proyectos, pues, al ser parte de su cadena de valor y por tanto constituir su fuente de ingresos, pues hacen que esa gerencia de proyectos se vuelva de gran importancia en estas organizaciones. Sin embargo, hay procesos de gestión de gerencia pues, más estructurados que se encuentran aún en etapa de inicio. De hecho, las pymes que la utilizan son aquellas que aumentan de tamaño. Con respecto a los procesos de madurez en gerencia de proyectos, se encontró que únicamente el 13.6% de pequeñas y el 8.6% de medianas empresas en Bogotá los tienen. Esto que nos refleja una baja especialización de las pymes en gerencia de proyectos, asociada a áreas de la empresa con bajo enfoque y con múltiples tareas, que adicional se va a reflejar en algunos inconvenientes con la entrega de los proyectos que vamos a abordar en el árbol de problemas que constituye la justificación de nuestra investigación. Entonces, como evidencian en el árbol de problemas, lo que identificamos es que se presenta fracaso en esa gerencia de proyectos en las pymes del sector TI en Bogotá. Eso se genera como consecuencia de bajos niveles de madurez en gerencia de proyectos, en ocasiones por la falta de experticia y habilidades del gerente de proyectos, reducidos niveles de formación especializada del equipo de trabajo. La mayoría de las pymes del sector no cuenta con procesos de planeación y control, por tanto no hay una toma de decisiones asertiva, ya que tampoco hay identificación de riesgos ni stakeholders. Es lo que me está generando o le está generando a las empresas. Sobrecostos en la ejecución de los proyectos, incluso en ocasiones como consecuencia de gold plating, lo cual me incrementa los costos operacionales. Adicional, que se presenta retraso en la entrega de los proyectos, así como entregables que difieren de los esperados, lo cual se va a reflejar en una insatisfacción del cliente, trayendo como resultado que la gerencia de proyectos no es exitosa. Por tanto, el problema que hemos identificado está asociado con esa necesidad que tienen las empresas de ser productivas y competitivas. Sin embargo, se presenta falta de medición y control, así como estandarización de los procesos de gerencia, y en esta ocasión se nos presentó como equipo de trabajo la oportunidad de generarles ese conocimiento en cuanto a factores de éxito. El propósito de nuestro trabajo de grado es contribuir a la disminución de desviaciones en alcance, tiempo y costo en la gerencia de proyectos de las pymes del sector TI en Bogotá. ¿Cómo lo queremos lograr?
mediante la identificación de esos factores de éxito en la gerencia de sus proyectos, con la finalidad de que las organizaciones los conozcan y tomen las medidas pertinentes que les permitan mejorar su productividad, competitividad y por tanto su sostenibilidad para contar con sus aportes al crecimiento económico, así como la generación. Como les venía comentando, pues las organizaciones a nivel nacional con las que estamos alineados en busca de buscar un objetivo específico para aumentar la productividad del crecimiento empresarial, así como contextualizar la actividad académica con las necesidades del entorno. El objetivo general de esta investigación fue identificar y analizar estos factores que influyen en el éxito de la gerencia de proyectos en algunas pymes del sector de TI en Bogotá. Como objetivos específicos, nos planteamos identificar los principales factores de éxito de la gerencia de proyectos del sector TI a partir de literatura internacional, así como identificar los factores de éxito de la gerencia de proyectos en algunas pymes de la ciudad, para identificar esos elementos comunes y diferenciadores entre los factores de éxito encontrados, así como para analizarlos acorde a la realidad de las pymes de este sector de TI, para finalmente determinar esos factores influyentes en el éxito de la gerencia de los proyectos en las pymes del sector TI en Bogotá. Como parte del contexto, el sector en Bogotá aportó para 2013 alrededor del 0.5% del PIB nacional, presentó una producción bruta en 2012 de 4.4 billones de pesos, así como un crecimiento entre 2006 a 2012 del 15,8%. En su mayoría, las actividades que tienen que ver con este sector son aquellas relacionadas con el software. Con respecto a las pymes de software, en este caso, encontramos en la literatura que normalmente los recursos humanos están representados por un pequeño número de empleados, en el que no hay una especialización en áreas de tareas específicas. En cuanto a aspectos económicos, hay recursos para innovación y desarrollo, más importante el beneficio a corto plazo, y los procesos organizacionales no se viven una buena gestión del cambio, hay pocos programas de mejora de procesos, así como baja cantidad de certificaciones. Esta dinámica, sumado a la del sector TI, genera que los proyectos que normalmente se ejecutan en estas pymes sean pequeños y de corta duración. La metodología que implementamos para nuestra investigación estuvo enmarcado por un diseño mixto exploratorio y secuencial, la cual está representada en un enfoque cualitativo y otro cuantitativo para realizar el procesamiento de información y codificación con base en el estándar del PMI. De la misma manera realizamos revisión de literatura, así como un trabajo de campo que nos permitió responder las preguntas de la investigación para realizar el análisis, comparación e integración de datos que nos permitiera interpretarlos y responder las preguntas que nos habíamos planteado. En cuanto a la revisión de literatura, quisimos abordar cuáles son esos factores de éxito en la gerencia de proyectos en general que nos dan los estándares internacionales que pueden ver en la pantalla, así como de 5 autores reconocidos de contexto internacional, para luego abordar el listado de estos factores de éxito enmarcados en el sector TI, para lo que elegimos 21 artículos que cumplían con los criterios que establecimos para nuestra investigación. De la misma manera, buscamos algunas definiciones y caracterizaciones que nos permitieran darle mucho más contexto a nuestro estudio. Para el enfoque cognitivo, utilizamos entrevistas semiestructuradas para obtener información general del contexto de las pymes, de la concepción de qué es un proyecto exitoso, así como una gerencia de proyectos exitosos. ¿No se escucha? Vale, perfecto. Gracias.
éxito y fracaso de la gerencia de los proyectos que normalmente ejecutan en sus organizaciones. Todo el diseño estuvo todo el asesoramiento metodológico, incluso un pilotaje, rediseño hasta lograr nuestra versión definitiva, que fue aplicada a redes conocidos y con la finalidad de encontrar el impacto que estábamos buscando con nuestro estudio. Contactamos organizaciones sectoriales y asociaciones profesionales, como el PMI, Capítulo Colombia, ASIS, nuestra universidad, así como el Ministerio de Comercio y quien gustosamente participó en nuestra investigación al ver que el impacto tenía todo el objetivo y la alineación que estamos buscando de lograr empresas con mayores índices de competitividad y productividad. El enfoque cualitativo se complementó con un focus group en el que contamos con 6 expertos en una sesión de 2 horas. El motivo de esta era validar los resultados de las entrevistas, además de contar con un insumo adicional para esos factores de éxito acorde con la experiencia que ellos tienen en el sector. Y el enfoque cuantitativo se materializó a través de las encuestas que buscaban validar y priorizar los resultados que ya habíamos encontrado en las entrevistas. Logramos respuestas de 66 participantes a través de LinkedIn y 28 participantes censos. En cuanto a lo teórico, les voy a mostrar los hallazgos que hicimos en cuanto a revisión de literatura de estándares internacionales, así como de autores en cuanto a factores de éxito de la gerencia de proyectos en general, para luego abordarla en cuanto al sector TI y en el contexto de las pymes para ver la relación entre estos. De los estándares internacionales encontramos 22 factores de éxito, los cuales priorizamos por frecuencia de mención, encontrando que los más nombrados son la comunicación efectiva, planeación adecuada y un equipo de trabajo del proyecto capacitado. Al revisar y hacer el mismo ejercicio con los autores internacionales, encontramos 27 factores de éxito, coincidiendo la comunicación efectiva y planeación adecuada con los hallazgos de los estándares, además del liderazgo de proyectos con liderazgo capacitado, así como la gestión de riesgos. En cuanto a los factores de éxito en la gerencia de proyectos enmarcados en el sector TI, luego de la revisión de los artículos, los priorizamos por frecuencia, encontrando que los más importantes son el alcance bien definido del proyecto, involucrar a stakeholders clave por parte del cliente, un gerente del proyecto con liderazgo pasado, así como seguimiento y control. El ejercicio que hicimos fue relacionar esos factores encontrados para la gerencia de proyectos en general con el sector TI, encontrando que como factor común se encuentra el gerente de proyecto con liderazgo capacitado, así como la gestión de stakeholders y realizar una planeación adecuada. Como diferenciador encontramos para el sector el alcance bien definido del proyecto y el apoyo por parte de la dirección. En cuanto a las pymes, hicimos un ejercicio similar, ya únicamente con literatura. Un alcance bien definido del proyecto y contar con la oportunidad de asignación de recursos. ¿Nos confirman, por favor, si nos escuchan? La conectividad está...
Listo, perfecto. Entonces, en esta parte de resultados, les vamos a mostrar ya los hallazgos de nuestra investigación, en la que buscamos responder cada una de las preguntas que estaban relacionadas con cada objetivo específico, para finalmente, después del análisis correspondiente, responder la pregunta que dio lugar a esta investigación y poder decir cuáles son los factores más influyentes en la gerencia de los proyectos ejecutados por las pymes del sector TI en Bogotá. Las pymes que hicieron parte de nuestro estudio fueron 14 pymes entrevistadas, 7 medianas y 7 pequeñas, así como 57 pymes encuestadas. En común, la mayoría se dedican al desarrollo de software. En las entrevistadas encontramos como factor común que sus principales clientes hacen referencia al sector financiero, y en las pequeñas empresas también enfocado al sector educativo. En cuanto a las medianas empresas entrevistadas y encuestadas, encontramos que la duración promedio de sus proyectos o no el cargo, se tiene la autoridad y se reconoce dentro de la organización. Dentro de los hallazgos de las entrevistas y encuestas, encontramos que en un 64%, teniendo en cuenta que se reconoce y se tiene la autoridad del gerente de proyectos, y un 49% de encuestados lo tiene, es decir, que ahí todavía hay un porcentaje representativo de pymes en los que bien o no se reconoce o no tiene autoridad el gerente de proyectos. Dentro de las entrevistas quisimos preguntar a los gerentes de proyectos generales o de área qué entienden o qué significaba para ellos el éxito del proyecto. Habían bastantes palabras que nos comentaban con frecuencia, entonces lo que hicimos fue armar un concepto que de cierta manera identificara a los participantes de nuestro estudio. Entonces concluimos que para nuestros entrevistados el éxito del proyecto corresponde a cumplir con el alcance, tiempo y costo, entregando un producto que cumpla las expectativas del cliente en términos de funcionalidad y que genere valor tanto al negocio del cliente como a la organización que lo ejecuta. La percepción de los encuestados con respecto a si los proyectos del sector TI son exitosos o no muestra que únicamente alrededor del 30% está de acuerdo, frente a un porcentaje bastante considerable, alrededor del 50%, que pues no responde o se mantiene neutral frente a la afirmación. Similar al concepto de éxito del proyecto, quisimos preguntar por el éxito de la gerencia del proyecto, concluyendo y encontrando que corresponde a aquella que permite mantener un buen entendimiento con el equipo de trabajo y el cliente para alinear y cumplir los objetivos planteados en el proyecto dentro del presupuesto y cronograma.
quisimos preguntar con respecto a la percepción de si la gerencia de proyectos aporta al éxito de las pymes del sector TI, encontrando que alrededor del 80% está en alguna categoría de acuerdo con la misma. Luego de recolectar toda la información de las entrevistas, quisimos ver cómo estos factores de éxitos encontrados de este instrumento se reflejaban en la encuesta, así como en el focus group y en la literatura. Les voy a mostrar de estos 10 factores que más adelante vamos a explicar en detalle, cómo los encuestados los clasificaron de muy influyente e influyente. Eso nos corrobora que efectivamente los factores que encontramos en las entrevistas coinciden con los que perciben nuestros encuestados que hicieron parte de la muestra. Para seguir con el cumplimiento de nuestros objetivos específicos y llegar a responder nuestra pregunta de investigación, identificamos los factores comunes y diferenciadores de todos los instrumentos utilizados. Para esto propusimos un criterio de clasificación en el cual encontramos los comunes de alta importancia, que son factores que coincidieron en 3 o 4 técnicas o instrumentos de investigación con altos y medios puntajes de priorización, aquellos aspectos comunes, que son factores que coincidieron en 3 o 4 instrumentos con medios y bajos puntajes, y los diferenciadores, que corresponden a aquellos que coincidieron en 2 o menos técnicas de investigación. Acá les presentamos el factor de éxito correspondiente a cada uno de los instrumentos que hicieron parte del estudio. El color que ustedes ven ahí reflejado significa la importancia que tuvo para cada instrumento, siendo la tonalidad verde más intensa la más importante, hasta llegar al color rojo con los que tuvieran más baja calificación. Teniendo en cuenta nuestro criterio, definimos la clasificación de estos factores. Como les venía contando, quisimos identificar los factores comunes y diferenciadores de todos los instrumentos que utilizamos, encontrando que los factores comunes de alta importancia son aquellos que están relacionados con áreas de conocimiento y procesos de gerencia de proyectos, relacionados con el alcance, la planeación y el control, así como con las habilidades del gerente y su equipo de trabajo, principalmente en cuanto a liderazgo, capacitación, motivación y comunicación efectiva. Los factores comunes nos muestran que hay factores que tienen que ver con aspectos organizacionales de las pymes, como lo son los métodos y procesos estructurados de gerencia de proyectos, así como del apoyo de la alta dirección, y características de los proyectos del sector TI, al ser muy importante la gestión de las expectativas de los stakeholders, así como la gestión de riesgos. En cuanto a factores diferenciadores, encontramos la identificación y manejo de stakeholders, tanto del equipo del proyecto de la organización que lo ejecuta como del cliente, la estrategia para abordar el proyecto, enmarcada en metodologías ágiles, así como en la gestión del gobierno y la gestión de cambios. Para poder analizar todos los factores encontrados acorde a la realidad de las pymes del sector, recopilamos información durante las entrevistas y encuestas con respecto a los factores que dificultan los problemas y los factores de fracaso de la gerencia de los proyectos de las pymes del sector TI, encontrando que los factores que dificultan la gerencia de proyectos organizados por frecuencia tienen que ver con la falta de gestión de comunicación entre los interesados, la falta de conocimiento del equipo de trabajo, la falta de claridad en el alcance del proyecto, así como de la disponibilidad de los recursos para ejecutar. Acá les referenciamos los resultados encontrados tanto de las entrevistas como de las encuestas para cada uno de los factores identificados. En cuanto a los problemas más frecuentes en los proyectos del sector, se presenta la generación de falsas expectativas del cliente sobre esos resultados del producto del proyecto, así como una falta de apoyo por parte del cliente
y que esos recursos humanos del proyecto no tienen una exclusividad y sí múltiples tareas dentro del entorno matricial que caracteriza a las pymes que hicieron parte de nuestro estudio. De la misma manera fueron validados los problemas identificados con los encuestados. Y quisimos conocer cuáles eran los factores de fracaso que ellos percibían dentro de la gerencia de proyectos, encontrando que la falta de planeación, así como de claridad en el alcance del proyecto, falta de seguimiento y control y que la comunicación no sea efectiva como los 4 más importantes. En este caso coincidió que los 4 primeros fueron los mejor ponderados, es decir, los que encontramos con mayor frecuencia, tanto para los entrevistados como para los encuestados. Y para conocer un poco más características del sector TI, encontramos principalmente 4, en las que coinciden los entrevistados y encuestados, que corresponden a que en el sector TI el producto del proyecto es intangible, el tiempo de los proyectos es corto, pues porque es un sector con bastante innovación que está cambiando todo el tiempo, la alta dependencia del talento humano, así como la dificultad para definir el alcance, en ocasiones por desconocimiento técnico por parte del cliente. Con base en todos los hallazgos y en el contexto que tuvimos la oportunidad de conocer por parte de las pymes de TI en Bogotá, realizamos el análisis de esos factores para entender la razón de ser y la pertinencia de los mismos. Para eso, organizamos la información en las áreas de conocimiento y grupos de procesos del PMI, así como en factores organizacionales de las pymes, para poderle dar un contexto y una relación con respecto a la gerencia de proyectos. El diagrama únicamente lo muestro para contextualizarles del ejercicio que hicimos. Ahora les voy a presentar cada uno de los aspectos que identificamos. Encontramos en las pymes del estudio que no se realiza un claro levantamiento de requerimientos con el cliente. Incluso en ocasiones, desde que inicia el proyecto, no se hace una buena definición de alcance, que como les mencionaba, se dificulta cuando el cliente no tiene esa experticia técnica para poder llegar a esa definición en conjunto. Eso es marcado en proyectos del sector TI, donde el producto es intangible y por tanto es complejo de definir los entregables del proyecto. Me genera que la falta de claridad en el alcance claramente sea un factor de fracaso en la gerencia de sus proyectos. Con respecto a la gestión de stakeholders, encontramos que el cliente tenga expectativas distintas del alcance, eso como resultado de que si no tengo un alcance acotado y claro del proyecto, sumado a que algunos miembros del área comercial o del proyecto no comprenden el producto que ofrece la organización, además de que hay proyectos del sector TI en los que los resultados se ven en una etapa muy madura del proyecto, genera que durante la ejecución el cliente tenga una expectativa distinta del proyecto que al final mi producto le va a entregar. El siguiente es no vincular a stakeholders clave por parte del cliente, en un contexto en el que las necesidades del cliente no necesariamente reflejan las del usuario. Entonces es ahí donde debemos pensar y contextualizar el proyecto y el producto principalmente en que se crea para resolver una necesidad o un problema que tiene un área de la organización, no específicamente el líder o el equipo de trabajo del área de TI. Por eso es que hacemos énfasis en que no vincular stakeholders clave dentro de la organización cliente es importante, ya que no hacerlo me va a generar una falta de apoyo y compromiso por parte del cliente. Claramente se va a presentar una mala dinámica de trabajo, tanto de los recursos que necesito, como del cambio organizacional que va a generar o impactar el producto de mi proyecto que se requiere para que sea impartido y bien implementado dentro de la organización. Continuando con la presentación, encontramos dentro de nuestros hallazgos que se presentan problemas de comunicación con el equipo de trabajo tanto interno de la organización que lo ejecuta como con las partes interesadas por parte del cliente. A pesar de que en este sector se puede trabajar de la distancia y mantener de esa manera una comunicación permanente, encontramos como una restricción y un factor de fracaso que esa comunicación no es efectiva.
En la gestión de riesgos, encontramos dentro del estudio que las pymes se enfrentan a situaciones inesperadas que generan retrasos y sobrecostos, en un sector en el que la incertidumbre que genera el cambio del recurso humano, así como aspectos tecnológicos, pues me va a trastornar el proyecto. Entonces, encontramos que no hay una gestión adecuada de riesgos y por esa razón se enfrentan a estas situaciones inesperadas. En cuanto a recursos humanos, los proyectos del sector TI claramente tienen una alta dependencia del talento humano. Por esa razón, cuando hay un equipo de trabajo que ya se encuentra en ejecución de un proyecto y alguna de las personas cambia por X o Y razón, la principal que manifiestan las pymes es por la rotación que hay de personal, pues eso trastorna mi proyecto, porque debo asumir ahora el reemplazar ese conocimiento y asumir esa curva de aprendizaje de la persona que va a reemplazar a que se fue. Adicional a que en ocasiones no se cuenta con un equipo humano idóneo, con el talento y capacitación que se necesita para resolver los inconvenientes imprevistos que se presenten dentro del proyecto, y eso sumado a que las pymes nos manifiestan que es difícil conseguir ese recurso humano con las capacidades requeridas. Adicional, como para acotar y resaltar del gerente de proyectos, se requiere pues que tenga esas habilidades blandas de negociación y de toma de decisión, por lo cual pues dificulta, al igual que en cuanto al equipo de trabajo, conseguir esa persona adecuada para liderar el proyecto, y por tanto que cambie el gerente del proyecto pues me va a trastornar lo que yo ya venía haciendo como equipo de trabajo. En cuanto a los grupos de procesos del PMI, con respecto a planeación, encontramos que varias pymes nos manifiestan que se tienen tiempos establecidos y pactados, pero no están bien planificados y son irreales. ¿Esto a qué hace referencia? A que normalmente cuando hay un acuerdo comercial, pues hay unos tiempos definidos que yo debo prometer para poder hacer parte y ser competencia en muchas ocasiones en el sector y poder ganarme el negocio. Sin embargo, cuando ya lo aterrizo con mi equipo de trabajo, hay ocasiones en las que incluso no es lograble esos tiempos que el área comercial promete. Además de que normalmente en el sector TI el tiempo de los proyectos es corto, pero paradójicamente encontramos que se encuentran reprocesos en la etapa de desarrollo debido a que no se realiza una buena planeación. ¿Qué nos da a entender este contexto? Que por un lado el tiempo de los proyectos en el sector es corto. Ya como gerente de proyectos me entregan un alcance medianamente acotado desde el área comercial, en el que tengo un tiempo restringido para entregarlo, y por esa razón no hay el tiempo suficiente de hacer la planeación como estricta y adecuada con el equipo de trabajo, y nos estamos enfrentando como pyme entonces a afrontar los reprocesos por no hacer una buena planeación, así como a la materialización de riesgos. El seguimiento y control, pues no tiene sentido hacer una planeación si no vamos a hacer todo el seguimiento a una planeación adecuada que se haga con el equipo. En un sector como el de la TI, donde el requerimiento y el alcance tiende a cambiar con el tiempo, esa gestión inadecuada de cambios me puede trastornar la gerencia del proyecto. Puede que un alcance determinado termine siendo otro y por tanto mi proyecto termine con un rumbo distinto al que debía tomar. Y en cuanto a seguimiento y control, las pymes nos manifestaron que hay falta de herramientas que permitan ver ese proyecto de manera integral, que les ayuden a ellos a realizar esta labor, y pues por tanto no se realiza un seguimiento y control estricto y suficiente. En cuanto a factores organizacionales de las pymes, encontramos que se evidencia falta de métodos y procesos estructurados de gerencia de proyectos. Esto se refleja en que no hay una centralización de la información de los proyectos, así como de lecciones aprendidas. Entonces se repiten los mismos errores en los proyectos y se presentan reprocesos. Y en cuanto a los recursos, nos manifestaban la falta de recursos financieros para poder llevar a cabo las tareas del proyecto. Esta dependencia de recursos pues hace que mi proyecto, además de todos los factores por los que ya tiene que depender, pues también
ahora me preocupe los insumos económicos para poder llevar a cabo las tareas. La falta de personal disponible para realizar las tareas del proyecto. Normalmente en las pymes se maneja un entorno matricial, entonces los recursos tienen tareas tanto del área funcional como de otros proyectos. Y la falta de empoderamiento y autoridad del gerente de proyectos, pues que se refleja en que la toma de decisiones sea liderada por la alta dirección y pues que en ocasiones toma tiempo considerable de la ejecución de los proyectos en estas organizaciones. Luego del análisis que les acabé de presentar, con base en la dinámica del sector TI y del contexto de las pymes, les presentaré los factores que influyen en el éxito de la gerencia de los proyectos en las pymes del sector TI en Bogotá. El primero es el alcance bien definido, pero este concepto enmarcado en identificar el problema o necesidad del cliente para conocer esos requerimientos y priorizarlos. ¿Esto con qué finalidad? Con que yo pueda delimitar como empresa ejecutora qué puede hacer mi producto del proyecto para que responda a esa necesidad del cliente, para que como resultado de un entendimiento común, la concepción no sea como empresa del sector TI ofrecer servicios sino soluciones, responder a esa necesidad o problemática por la que el cliente tiene la intención de que realicemos ese proyecto, con la finalidad de que le generemos valor al cliente. El siguiente que encontramos es la planeación adecuada del proyecto, pero realizada de manera integral y progresiva. ¿Qué quiere decir eso? La planeación de los proyectos se debe realizar con el conocimiento colectivo del equipo de trabajo, teniendo en cuenta la dinámica del sector y de la organización. Podemos suponer que tenemos recursos dedicados en las pymes, cuando claramente tienen tareas de áreas funcionales y de otros proyectos en curso. Entonces, esa planeación aterrizada debe hacerse teniendo en cuenta la dinámica de estas empresas en el sector. Importante en esta parte, determinar una clara estrategia de abordaje del proyecto que nos permita como equipo de trabajo entender la necesidad del cliente, priorizar esos entregables y enfocarme en aquellos que más le generan valor al cliente, y establecer una gestión del mismo que me permita culminar con mi proyecto de manera exitosa. En cuanto al seguimiento y control, fundamental para que en este sector en el que cambian los requerimientos el proyecto no tome otro rumbo, adicional a que el retraso o los problemas no son ignorados. Importante la validación del alcance durante la ejecución del proyecto. La idea de esto es reducir el gold plating, además de que el alcance sea claro en todas las etapas de ejecución del proyecto, incluso en las de cierre para formalizar entrega con el cliente. Todo esto enmarcado en una formalidad de procesos que se requiere por parte de la organización. El gerente de proyectos nos aparece como un actor clave dentro de la gerencia de proyectos en estas organizaciones, al ser ese facilitador que debe buscar los medios y herramientas para lograr cumplir con los objetivos que nos trazamos dentro del proyecto. Importante que tenga un liderazgo, una capacitación y una experiencia que nos permitan resolución de conflictos y un manejo de equipo de trabajo que me permita motivarlo, moldearlo y que todos los aspectos interrelacionados, incluso los stakeholders, tanto internos como externos a la organización, actúen a favor de que yo pueda lograr una gerencia de proyectos exitosa. No es de extrañarnos que en el sector TI, en el que la dependencia del talento humano es tan alto, el equipo de trabajo capacitado, motivado y con experiencia constituya un factor de éxito. Tener personas motivadas con capacidades técnicas que me permitan responder a eventualidades y a requerimientos del proyecto, así como experticia, pero tener recursos humanos también que estén disponibles para mi proyecto. Entonces, la idea es que ese gerente los guíe para tener un enfoque definido, compartido y bien entendido, que junto con todas las habilidades del equipo nos ayuden a lograr el éxito de la gerencia de los proyectos ejecutados por las pymes del sector. La gestión adecuada de stakeholders, súper clave en la definición de los criterios de éxito, que a veces incluso ni existen esos criterios
para definir si mi proyecto o mi gerencia de proyectos fue exitosa o no. Los principales stakeholders deben estar involucrados con el proyecto, así como de acuerdo con la definición del mismo. Cuando hablamos de stakeholders clave, hacemos referencia a esa área del cliente para la que va a servir el producto del proyecto, así como apoyo por actos directivos que permitan que toda la gestión del cambio que requiere implementar mi proyecto en la organización cliente se realice de manera adecuada, obviamente con una visión compartida de los resultados del proyecto. La finalidad de esto es que las expectativas de los usuarios sean correctamente identificadas, importante que sean reforzadas a lo largo del transcurso del proyecto, para tener claro qué se quiere, cómo se quiere y que finalmente el producto del proyecto satisfaga las necesidades del cliente. La comunicación efectiva con los stakeholders es vital tanto del equipo del proyecto que hace parte de la organización que lo ejecuta como del cliente, por lo cual es importante contar con ese plan de comunicaciones que me permita que se realice de manera oportuna, pertinente, asertiva y efectiva. No hay que perder de vista a los involucrados del proyecto. A veces nos perdemos de esa ruta por interactuar mucho más con la persona encargada por parte del cliente, pero no hay que perder en ningún momento la comunicación con todos esos involucrados que hacen parte de la organización para la que yo voy a impartir los resultados. Adaptar métodos y procesos estructurados de gerencia de proyectos. Este factor de éxito lo queremos enmarcar en adaptar esos métodos y procedimientos, incluso puede ser de estándares internacionales o los que quieran plantear, pero que se ajusten a la realidad de las pymes, no que se conviertan en un requisito más por cumplir que no le aporte a esa gerencia de proyectos. La idea es que esa estandarización de proyectos pueda ser realizada por los profesionales que van a estar a cargo con los recursos que cuenta la organización y por tanto estén también alineados con la organización que la pyme quiere llegar a ser. Entonces no es únicamente tomar un estándar u otro e implementarlo, sino hacer ese contexto y ese análisis de cómo el contexto y la realidad de mi empresa se ajusta, o más bien cómo ese estándar o esa metodología se ajusta a la realidad de mi empresa para que yo pueda tomar una decisión correcta de cómo voy a implementar esos métodos y procesos estructurados en gerencia de proyectos. La gestión adecuada de riesgos, importante en este sector para evitar situaciones inesperadas que claramente generan retraso y sobrecostos. Importante involucrar a los principales interesados para que esa gestión de conocimiento tenga sentido incluso en el análisis y gestión adecuada de riesgos, que me permita tener planes frente a amenazas potenciales, así como identificar oportunidades para mi proyecto. La gestión adecuada de cambios la consideramos de gran importancia en la gerencia de proyectos del sector por la característica que tiene el sector TI, y es que el alcance y los requerimientos tienden a cambiar con el tiempo, además de que pues, normalmente el producto es intangible. Entonces, eso genera que los proyectos empiecen a perder un enfoque. Por tanto, si no hay una gestión adecuada de cambio, en el que yo tenga unos procesos organizacionales que apoyen esa claridad en el alcance del proyecto, con una gobernabilidad que me diga a mí, como gerente de proyecto de la pyme, qué procedimiento, qué aprobaciones, qué debo surtir para que esa gestión de cambios se realice de manera adecuada. Es fundamental que existan en este sector, pues primero porque nos va a permitir que el gold plating no se presente, y segundo, porque ante tantos cambios manejados de manera inadecuada, el proyecto puede tomar un rumbo que no es el que se planeó desde el inicio con el gerente de proyecto ni el que él pretende que tome. Por último, pero no menos importante, el apoyo de la alta dirección. ¿Y por qué nos apareció este factor de éxito? Por el tipo de organización de las pymes que hicieron parte de nuestro estudio. Al contar con recursos limitados y compartidos con el área funcional y con otros proyectos, sucede que el equipo pues, no tiene capacidad y sí múltiples tareas.
que sumado a la falta de autonomía, autoridad y empoderamiento del gerente de proyectos, genera que ese apoyo de la alta dirección sea fundamental para apoyar a esos líderes funcionales, que permita que los gerentes de operación entiendan la importancia y relevancia que tiene el proyecto que se está realizando dentro de la organización, para que los recursos se alineen con las tareas que yo necesito realizar con los recursos destinados, que a la final me permitan tener una prioridad y un enfoque en mi proyecto para poder lograr cumplir con esa triple restricción al cliente, pero adicional con un producto de un proyecto que le está generando valor a él como empresa cliente y a mí como organización ejecutora. De los proyectos. Como conclusiones de nuestro trabajo, encontramos que algunos factores de éxito encontrados no son autonomía del gerente del proyecto, tienen que ver con procesos organizacionales de las pymes, así como con características del sector TI. Los factores de éxito. En esta fase de conclusiones, encontramos que algunos de los factores de éxito encontrados no son autonomía del gerente del proyecto, tienen que ver con procesos organizacionales de las pymes, así como con características del sector TI. Dentro de esos factores de éxito encontrados, los aspectos humanos y de comunicación son más críticos que aquellos relacionados con aspectos técnicos. El adecuado conocimiento de los requerimientos nos permite como pyme definir el alcance, pero un alcance que responda al problema o necesidad del usuario, constituyendo el factor crítico de éxito más importante en la gerencia de proyectos. La abstracción y los cambios de alcance durante la ejecución caracterizan los proyectos del sector TI, y esa es una de las razones por la que la definición de alcance, la planeación, seguimiento y control son valorados como los más importantes por los instrumentos que utilizamos. Las habilidades del gerente de proyecto, así como del equipo del trabajo, constituyen los factores de éxito comunes de alta importancia, reflejando que claramente el sector TI tiene una alta dependencia del talento humano. La gestión de interesados es fundamental en el sector TI para alinear sus expectativas frente a un producto que es intangible, garantizando su funcionalidad y finalmente generando valor al cliente. Adaptar métodos y procesos estructurados de gerencia de proyectos genera valor a las pymes, siempre y cuando estos métodos y procesos se ajusten a su realidad, por lo que la estandarización de procesos debe ser acorde con la realidad de sus organizaciones, con la finalidad de que los profesionales a cargo con los recursos que cuentan puedan llevarla a cabo y en verdad faciliten y apoyen esa gerencia de proyectos más que convertirse en un requisito más por cumplir. El apoyo de la alta dirección es relevante para el éxito en la gerencia de proyectos en las pymes, dado el contexto en el que los recursos son limitados, el equipo del proyecto no tiene exclusividad y hay una falta de autoridad por parte del gerente de proyectos. Como recomendaciones, los mensajes que como equipo de trabajo le queremos transmitir a las pymes del sector TI de la ciudad es que tanto los gerentes generales como de proyectos deben orientar el producto de los proyectos que vayan a ejecutar a ofrecer soluciones y a generar valor al cliente, más que cumplir con entregarle un producto o un servicio. La estrategia de abordaje de los proyectos debe facilitar la aclaración del alcance con el cliente,
así como la gestión de sus expectativas, dado pues que estamos en un contexto en el que el producto es intangible. Sugerimos que esa estrategia de abordaje facilite que yo pueda decir a mi cliente, que él entienda qué le voy a ofrecer y que de esta manera alcance tanto para la organización que lo ejecuta para el cliente sea claro. Los proyectos deben contar con un plan de teniendo en cuenta las interdependencias del sector y de la organización. Dentro del estudio, sí se validaba con las personas a cargo cuando les tomaban las recomendaciones que como equipo les sugerimos a las pymes. Implementar o incrementar madurez en métodos y procesos estructurados en la gerencia de sus proyectos, pero teniendo en cuenta la dinámica de la empresa que son y una visión de la misma. Definir esos roles y responsabilidades del equipo del proyecto, no solo de la organización que está ejecutándolo, de la pyme, sino también con las áreas del cliente que intervienen en los mismos. Importante que sean definidas esas responsabilidades desde el comienzo del proyecto para que todo el equipo trabaje con la sinergia que se busca para lograr los objetivos propuestos. Realizar seguimiento y control, pues permite. Importante, como les mencionaba, ese seguimiento y control que permita como gerente de proyectos generar alertas a tiempo a las áreas funcionales y anticiparse a los riesgos. El gerente del proyecto junto con su equipo de trabajo no debe perder claridad en el alcance durante la ejecución del proyecto, así como realizar un adecuado control de cambios que permita evitar. Es importante involucrar al usuario e interesados clave que permitan una visión compartida del proyecto que responda a la necesidad, problema o expectativa de la organización para la que como pyme estamos realizando el proyecto, que permita contar con esa dinámica de trabajo con recursos a tiempo y todo el cambio organizacional que conlleva el producto del proyecto. Los gerentes de proyecto deben establecer un plan de comunicación, socializarlo e implementarlo para lograr unas comunicaciones adecuadas y oportunas. Sugerimos contemplar con el área de recursos humanos un plan de incentivos con dos objetivos. El primero, que el equipo no rote con frecuencia. Encontramos que uno de los mayores problemas es que alguna de las personas que hace parte del equipo del trabajo del proyecto se vaya, por todo lo que conlleva reemplazar ese conocimiento y curva de aprendizaje. Y segundo, que las personas se comprometan más con la ejecución de los proyectos. Entonces, un plan de incentivos podría responder a esos dos objetivos. Como trabajo futuro, sugerimos la caracterización de las pymes del sector TI en Colombia para tener pues, más insumos que nos permitan analizar los factores de éxito. El perfil de gerente de proyectos en pymes del sector TI en Colombia, la identificación y análisis de los factores de éxito en pymes de otras regiones, la creación de un modelo de buenas prácticas en gerencia de proyectos para pymes del sector TI en el país, así como la identificación y análisis de esos elementos comunes y diferenciadores de factores de éxito en pymes en el contexto de países desarrollados y en vía de desarrollo. Pues básicamente esa es nuestra bibliografía y el mensaje que como organización les dejamos es que esos factores que les compartimos en realidad les van a permitir que como empresa logren mejores resultados de la gerencia de proyectos, que los analicen y dan la manera de como organización implementar mejoras que les permitan de alcanzar o lograr aplicar esos factores que sin duda pues les permitan como organización entregar sus proyectos dentro del tiempo, generándole valor no solo a la empresa pyme como son, sino también a la empresa cliente, que además pues me ayuda a fidelizarlos y a tener una mejor relación con ellos. Muchas gracias. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, preguntas con respecto al estudio.
interesante ver que, pues, de cierta manera se sintieron identificados con algunos de los hallazgos presentados. Veamos que efectivamente el recurso humano es importante en el sector. Aquí creo que hay una pregunta. No, está aquí abajo. Dice, ¿se determinó el impacto de la aplicación de otras tecnologías Scrum, Agile paralelas a la aplicación de la guía PMBOK? Bueno, para Wilson, muchas gracias por la pregunta. Lo que nosotros buscábamos no era como tal definir cuál metodología de gestión de proyectos es la más adecuada. Únicamente nos referimos al PMI para toda la codificación del estudio que hicimos, pero nunca dentro de nuestro estudio estuvo determinar cuál es la metodología más apropiada. La recomendación y sugerencia que nosotros hacemos es que esa metodología, primero, se ajuste a la realidad de la organización, permita que junto con el cliente se tenga una claridad del alcance, pues dado que en el contexto en el que cambian los requerimientos y el producto es intangible, es importante que esa metodología lo permita, así como determinar esa estrategia de abordaje y todo el tema de gestión de proyectos, pero ya los dejamos más a manos de los gerentes generales de proyecto y de área para que evalúen acorde con el contexto de la organización cuál sería la más adecuada. Vale, Wilson, gracias. Sí, Marcela nos dice, quizás haya que implementar muchas acciones para que las personas se comprometan más con el proyecto. De acuerdo, de hecho, dentro del análisis que hacíamos, al encontrar un entorno matricial, pues con múltiples tareas, sin especialización de áreas, es, como tú dices, fundamental lograr ese compromiso de las personas que hacen parte de los proyectos para lograr terminar las tareas a tiempo. Y por eso es que también nos apareció como consecuencia que el apoyo de la alta dirección se vuelve tan importante en este sector, pues como respuesta a que tengo recursos compartidos con múltiples tareas y necesito que mi proyecto culmine con éxito. Entonces, sin duda, de acuerdo contigo, ese plan de incentivos de las pymes hacia el equipo de trabajo es fundamental para evitar incluso también tanta rotación y acentuar aún los problemas de conseguir esos profesionales adecuados para la gerencia de los proyectos. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario o algún aporte que nos quiera hacer en este momento? Wilson Sarmiento nos dice, muy buen estudio. Muchas gracias, Wilson. Casa de Software de Proyectos también opina que bien por el estudio. De hecho, pues lo que nos motivó a realizarlo pues es el impacto y es estos espacios de poder compartirlos con las organizaciones. No tiene sentido todo el esfuerzo que conlleva un trabajo de investigación para que se quede en la academia. Entonces, la idea es difundirlo, que ustedes como empresa también puedan aplicarlo. La idea es que ese impacto de que las organizaciones tengan mejores resultados de desempeño en sus proyectos y por tanto sean más sostenibles, sea una realidad y por tanto les agradezco pues toda su participación en el webinar y la idea es difundirlo y pues que hagan uso de nuestro estudio. Sí, señor, el estudio lo vamos a publicar, estamos en toda la gestión con Cenisoft al respecto. Por la pregunta de Jaime que nos pregunta si el estudio lo vamos a aplicar en la página de Cenisoft. Claudia Andrea Gómez nos dice, muchas gracias, tiene muy buena información y seguro que nos servirá. Gracias, Claudia. La idea es que ustedes, como esos embajadores de ahora de esta información que les hemos compartido el día de hoy, pues hagan que las organizaciones tengan un impacto, que es la finalidad nuestra. Wilson Sarmiento, excelente. Muchas gracias, Wilson, por el aporte. Pues digamos que como equipo de trabajo
es muy satisfactorio todas sus apreciaciones y lograr con el estudio que en verdad se generen aportes para el sector TI en el país. ¿Alguien más quiere participar antes de terminar el webinar? Bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación, por este espacio, por permitirnos darles a conocer este estudio que realizamos durante el primer semestre de este año. Esperamos que ese impacto del cual ustedes son parte en realidad se genere en las organizaciones. Muchísimas gracias para todos y que tengan un buen resto de día.